El estudio de casos. El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, pues implica procesos de indagación caracterizados por el examen sistemático. Profundiza casos de entidades sociales únicas, ayuda a comprender en profundidad los fenómenos educativos y además tiene una constitución metodológica común que posee diferencias en relación al método etnográfico que habitualmente se utiliza en la resolución de casos. Y para finalizar, se enfoca en una hipótesis alcanzando niveles de relación estrecha con el contexto natural y el proceso dado. Para poder tener una definición de qué es el estudio de casos, mencionaremos 4 autores. El primero, Jin, 1989, menciona que el estudio de casos consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas únicas. El segundo autor es Stake, en 1989, que menciona que es un estudio de la particularidad y complejidad de un caso singular para así poder llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Muñoz y Muñoz, 2001. Este método se caracteriza por el estudio intensivo y profundo de un caso o casos en situación de intensidad, mostrándolo así como un sistema acotado por los límites que precisa el objeto de estudio. Y para finalizar, Muñoz y Servan, 2001. Incluye estudios de un solo caso como de múltiples casos, pero con un propósito fundamental de comprender las particularidades de cada uno, comprendiendo así cada una de sus partes que componen las relaciones que forman un todo. Objetivos. Para el autor Jin, en 1989, menciona 3. Primero, exploratorio, pues cuyos resultados obtenidos pueden ser usados como base fundamental para formular preguntas de investigación. El segundo, descriptivo, intenta describir lo que sucede en un caso en particular. Y para finalizar, explicativo, pues facilita la interpretación. Características, según Pérez Serrano en 1994. Primera, es particularista, pues se caracteriza por un enfoque claramente ideológico orientado a comprender la realidad singular. Así pues es comprendido como un real estudio de casos en una particularización y no generalización. Segundo, es descriptivo. Como producto final de un estudio de casos se obtiene una descripción cualitativa. Tercero, es heurística, porque puede describirle nuevos significados, ampliando su experiencia o bien confirmar lo que ya se sabe. Y para finalizar, es educativo. Se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis, descubrir relaciones y conceptos. Ahora les explicaré sobre las habilidades que se deben llevar a cabo para una intervención profesional efectiva en estudios de caso. Primero, habilidades de evaluación y diagnóstico. Para ello se debe tomar en cuenta las siguientes pautas. Realizar exámenes clínicos y evaluaciones psicopedagógicas. Tener en cuenta el uso de entrevistas estructuradas y no estructuradas para de esta manera recopilar información. Observación formal e informal para de esta manera observar los comportamientos y conductas del individuo. Análisis de documentos personales y registros históricos del caso. Segundo, habilidades comunicativas. Para ello debemos tener una comunicación clara y efectiva, tanto con el individuo como también con su entorno, su familia, vecinos, amigos, educadores, médicos. Además, se debe tener una documentación precisa y comprensible de las observaciones y hallazgos obtenidos. Tercero, habilidades analíticas. El profesional debe tener la capacidad para interpretar y analizar datos recopilados de diversas fuentes. Además, debe identificar los patrones de comportamiento y desarrollo de hipótesis basadas en la evidencia observada. Por último, la elaboración de informes detallados y coherentes sobre el caso estudiado. 4. Habilidades interpersonales. El profesional debe tener la capacidad de entablar una relación de confianza con el sujeto de estudio y su entorno. Tener empatía y comprensión para manejar situaciones emocionales complejas. Y trabajar en equipo con otros profesionales como psicólogos, médicos y educadores. Como tercer punto, el estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social. Las modalidades de estudio de casos son
El estudio de caso único, que se enfoca en un solo caso individual, familiar o comunitario, permite un análisis profundo y detallado de la situación. El estudio de caso múltiple compara y contrasta varios casos que comparten características similares y permiten identificar patrones y tendencias. El estudio de caso histórico examina un caso del pasado para comprender el presente. Sirve para analizar cómo ha cambiado las situaciones o problemáticas sociales a lo largo del tiempo. El estudio de caso comparativo compara y contrasta casos de diferentes contextos sociales o culturales, permite identificar las similitudes y diferencias entre las situaciones. Y como último punto tenemos el estudio de caso crítico, que analiza un caso en profundidad para identificar problemas y deficiencias en el sistema social. El proceso de investigación de un estudio de caso. En primera instancia tenemos la sección de definición de caso, que se trata en seleccionar el caso apropiado y además definirlo. Se deben identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio, los objetos que pueden ser fuentes de información, el problema y los objetivos de la investigación. Después de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador. Tras los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variadas para orientar la recogida de estos datos. En el análisis de datos, este apartado se selecciona las estrategias para la obtención de datos, es decir, los sujetos a examinar, las entrevistas, el estudio de documentos personales, la observación, entre otros. La interpretación de datos es el proceso de revisar los datos y llegar a conclusiones. Para ejemplificar lo anteriormente aprendido, vamos a ver el caso de María. María es una niña de 10 años que vive con su madre en un barrio de bajos ingresos. Su madre, Ana, ha estado enfrentando problemas de salud mental y dificultades económicas a partir de la pérdida de su empleo. La familia no cuenta con apoyo externo de otros familiares, y el padre de María no ha estado presente durante toda su vida. Debido a estas circunstancias, María ha sido descuidada en términos de atención emocional y apoyo educativo. Ha habido informes de que María a menudo va a la escuela con el uniforme sucio y sin el material necesario, y su rendimiento académico ha disminuido notablemente en el último año. Al revisar los ámbitos en los que es relevante el estudio, encontramos la protección infantil, ya que evaluamos las condiciones del hogar y el bienestar de María. La educación, ya que encontramos barreras que afectan el rendimiento académico de esta misma. Y la salud mental y el apoyo familiar, ya que existen problemas de salud mental de Ana y ha habido un impacto dentro de la dinámica familiar. Sujetos que pueden ser fuentes de información. Ana, madre de María. Esta proporciona información sobre la situación económica y la dinámica familiar. Los maestros ofrecen información sobre el rendimiento escolar y cambios notados en la escuela. María, ya que sus expresiones y comportamiento pueden proporcionar valiosos recursos sobre sus necesidades y sentimientos. Los amigos de María. A estos mismos se les suele confiar cierta información, por lo que son valiosos aportes dentro de la investigación. El problema que encontramos es que María está enfrentando negligencia emocional y dificultades académicas. Presenta síntomas de ansiedad y retraimiento social, como resultado de la inestabilidad de su hogar y la falta de apoyo adecuado. Nuestro objetivo primario es garantizar que María reciba el apoyo emocional para su bienestar y su rendimiento académico mejore. El secundario es proporcionar el apoyo a Ana y los recursos necesarios para mejorar su salud mental y estabilidad económica del hogar. Encontramos fuentes de datos en las entrevistas realizadas a Ana y a los maestros de María, así como a otros miembros de la comunidad educativa y de su círculo social. También encontramos información en la observación directa, ya que al observar el comportamiento en la escuela y durante las visitas al hogar, se pueden identificar patrones de conducta y áreas de preocupación. Finalmente, con la revisión de expedientes, ya que al analizar los informes escolares y los registros podemos ver cualquier evaluación previa realizada por trabajadores sociales o psicólogos. Como resumen del análisis, encontramos que ella enfrenta dificultades económicas y sociales. Esto también debido a la insuficiencia económica dentro del hogar que ha afectado la salud mental de la madre, generando un ambiente inestable en el hogar. Encontrando que la intervención debe enfocarse en brindar apoyo a Ana para mejorar la estabilidad del hogar y proporcionar a María un entorno escolar de apoyo que fomente su desarrollo emocional y académico. Importancia del trabajador social. Dentro del estudio de caso, el trabajador social se encarga de la evaluación integral. Al recopilar datos precisos, llega a entender de cierta manera las circunstancias y necesidades de los individuos, identificando problemas prioritarios.
Segundo, el desarrollo de planes de intervención, creando estrategias personalizadas que colaboren con un equipo multidisciplinario para un enfoque coordinado. Tercero, apoyo emocional. Si bien es cierto no somos psicólogos, sí podemos ofrecer apoyo emocional, ayudando a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia. Cuarto, facilitación del acceso a recursos. Conectamos a los usuarios con ciertos servicios comunitarios que defienden sus derechos y ayudan a desarrollarse de manera integral, sin necesidad de ser dependientes de estos mismos. Quinto, seguimiento y evaluación. Se monitorea el proceso de los usuarios y se ajustan las intervenciones según sean las necesidades para mejorar los resultados.